¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos para acompañarlos en esta tarde, en el regreso. Muchos obviamente están en la casa, pero bueno, nosotros también. Así que estamos haciendo este ida y vuelta de información con lo más importante de la jornada y que tiene que ver con estas reuniones que se están llevando adelante entre distintos funcionarios, ¿no? A nivel nacional, provincial y también en la ciudad de Buenos Aires, porque se termina esta fase de la cuarentena. El día viernes, el día 17 de julio, termina esta fase de la cuarentena que ha sido fase 1, quizás una de las más complicadas, las más rígidas, porque ha habido muy poco movimiento entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. No más allá de que hay mucha gente también que ha salido, pero no en este ida y vuelta que representa un día normal, por ejemplo, en el transporte público. Realmente ha habido bastante poca gente en los colectivos y en los trenes. Lo cierto es que todavía se están evaluando detalles de cómo va a ser la siguiente fase a partir del día lunes. Eso es lo que se está dirimiendo por estas horas y en estos días. Ya sabemos que se reunió Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires con su par de la provincia, Axel Kicillof. Allí se delinearon algunos detalles de cómo va a ser precisamente la apertura de otras actividades. Estamos hablando de peluquerías, estamos hablando de la posibilidad de que vuelvan a salir los runners tan estigmatizados en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y algunas otras actividades comerciales, como por ejemplo la posibilidad de los bares y restaurantes que puedan ir abriendo de a poco y escalonadamente. En la provincia de Buenos Aires también, algunos otros locales con otras actividades que puedan llegar a abrir también. Es decir, una especie de flexibilización un poco más ayornada a la actualidad y a esta angustia que está, produciéndose en la mayoría de la gente en estos dos distritos, realmente que ya viene acumulando muchos días de encierro, ¿no? Bueno, vamos a la Ciudad de Buenos Aires, tenemos muchas novedades para hoy, varias entrevistas, así que aquí estamos para acompañarlos. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos 12 grados ahora, la humedad 28%, el viento a 8 kilómetros por hora. Realmente unos días impecables, unas tardes muy lindas, con cielo parcialmente nublado o despejado, como en el caso de mañana, con mucho sol, la máxima de 13, 14 grados, más o menos para esta semana, son las temperaturas máximas, y las mínimas ubicadas para estos días también en 7 grados. Estamos hablando de mañana miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, atención, porque habría ya algunas precipitaciones sobre el área de Buenos Aires y también algunas tormentas. Solamente el sábado, por lo menos por ahora, es lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, tenemos algunos datos importantes. Tiene que ver con lo que sucede en nuestro país con respecto al dengue, un tema que, bueno, ha pasado bastante por encima, atento a la pandemia del coronavirus, pero la verdad es que ha sido muy grave. Se confirmaron 54.870 casos, el mayor registro histórico del país, y Jujuy está presentando la mayor incidencia acumulada por la acción de los mosquitos. Después le siguen Salta, Misiones y Tucumán, también con muchísimos casos, pero ha sido realmente tremendo. Bueno, un día después del IFE, ¿qué está pensando el gobierno? Bueno, la idea es continuar con la posibilidad de otorgar estos 10.000 pesos del IFE, pero mediante otra modalidad. Es decir, la verdad es que piensan en transformarlo en una renta básica ciudadana, así se llamaría. En agosto habrá un tercer pago del ingreso familiar de emergencia, este programa de asistencia que está pensado para 3,5 millones de familias, que ahora terminó extendiéndose en realidad a casi 9 millones de personas. Realmente mucha gente que no tiene un ingreso, una asistencia, y en este caso le correspondía el IFE, ¿no? Una cuarta edición todavía no está descartada, pero se discute calibrarla, así dicen desde la Casa Rosada, para reducir el costo o reconvertirla en una renta básica para las familias más vulnerables. Mucha gente que necesita un ingreso, porque realmente no tiene nada, más gente de la que se pensaba y de lo que se había evaluado en un primer momento, y ahora con esta erogación por parte del Estado, que en realidad viene a sumarse a un déficit fiscal enorme, de gasto público enorme, que realmente se va incrementando conforme pasa el tiempo, y ni que hablar con esta pandemia. Así que están pensando en darle otra forma, pero finalmente seguir otorgando este IFE a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando en esta tarde también sobre las
situaciones que van a empezar a darse en Argentina con respecto a la apertura de algunas actividades a partir de la semana que viene y puntualmente con la educación, con la apertura de las escuelas, porque son 9 provincias que van a volver a clases presenciales. Atención con este tema, son obviamente distritos donde hay una menor circulación del virus o ninguna. El gobierno nacional anunció una inversión de 2.300 millones de pesos para garantizar justamente las condiciones sanitarias en las escuelas. Imagínense ustedes que hay que reconfigurar, digamos, con ciertos protocolos y nuevos patrones, los espacios de los chicos dentro de las aulas, ¿no? En los recreos, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el buffet, algún lugar donde los chicos van a comprar algo, con los baños? Bueno, realmente una situación totalmente distinta a lo que llamamos la nueva normalidad, que ahora también llega a las escuelas. Es después de casi 5 meses, ¿no?, con las escuelas cerradas, que desde agosto van a comenzar entonces los chicos a volver a clases presenciales. Hasta ahora estuvieron con muchas limitaciones, porque no todo el mundo tiene internet en estas comunicaciones a distancia, pero en algunos casos incluso las comunicaciones se han hecho a través de la televisión, como en el caso de Canal 7, la televisión pública, y las distintas radios en el interior, ¿no? Esto lo confirmó en conferencia de prensa justamente el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. En total son 9 distritos que van a retomar la actividad presencial. Estamos hablando de las provincias de Catamarca, Formosa, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Misiones, Santa Fe y San Juan. En principio se van a abrir las escuelas en las localidades más chiquitas, que incluyen también las escuelas rurales. Y en este momento vamos a hablar también de este tema, ¿no?, que son varias escuelas rurales en todo el país, son muchos chicos y vale la pena ocuparnos de este tema. Por la mañana, Trota sostuvo una reunión virtual con los distintos gobernadores de estas provincias, Jalil de Catamarca, Valdés de Corrientes, y así con el resto de las provincias que estuvimos mencionando. Y en este encuentro, entre otras cosas, se acordó un regreso escalonado, con asistencia alternada, a partir del mes de agosto. Ya queda muy poquito, ¿no? Así que ahora el 17, el viernes que viene, ya termina, digamos, esta fase. Se pasa a una fase 3, aparentemente, lo que se está diciendo en la Ciudad de Buenos Aires, también en la provincia. Pero claro, hay otras fases mucho más adelantadas en el resto del país, sobre todo en estas provincias que nombrábamos en el norte. La prioridad en la vuelta la van a tener los últimos cursos de los niveles, tanto de primaria como de secundaria. Pero los funcionarios no descartaron que el regreso también puede incluir otros grados en aquellas zonas donde todavía no se están registrando los contagios. Ante este nuevo escenario, el gobierno les anunció a los mandatarios provinciales, a los gobernadores, que va a destinar 2.300 millones de pesos para que ellos puedan redistribuir entonces en las distintas jurisdicciones la puesta a punto de los establecimientos. Imagínense ustedes que esta reconfiguración necesita, bueno, materiales, ¿no? Materiales nuevos que va a haber que comprar, mamparas, una obra que se vaya generando en cada uno de los establecimientos educativos que garanticen entonces el distanciamiento social y la cuestión sanitaria. Esta inversión va a abarcar todo el país y se va a repartir de acuerdo a las necesidades que expresen las provincias. Así que se van a venir algunas semanas intensivas de trabajo, dijo Trota, para lograr justamente acondicionar los edificios, pero la premisa se mantiene, dijo. Aquellas escuelas que no estén en condiciones de cumplir el protocolo que acordamos con los ministros provinciales no podrán abrir sus puertas. Así que en un ratito vamos a profundizar sobre este tema. 10 minutos pasan de las 6 de la tarde que estamos en vivo para acompañarlos a través de Chacra TV, nuestras redes sociales y nuestra plataforma con muchísima información. Temas que ahora trae Sergio D'Arco. ¿Cómo te va? Continuamos con más información y finalmente se suspendieron los envíos de limones tucumanos hacia la Unión Europea por lo que resta de este año 2020. El sector citrícola, conjuntamente con el SENASA, tomaron la decisión de dar por concluidas las exportaciones de este año, debido a una serie de intercepciones que sufrió el limón tucumano por la presencia de la mancha negra, que es una enfermedad que es cuarentenaria para la Unión Europea. Tanto el SENASA como el sector están analizando exactamente las causas de este problema. Es un tema que realmente nos preocupa porque es un mercado importante para
para Argentina y para Tucumán en particular, de manera que el sector y SENASA se van a tomar este tiempo para saber exactamente qué es lo que pasó. Sí, la exportación al resto de los mercados es normal, es probable que parte del limón que no va a la Unión Europea puede ir a China o al mercado de Estados Unidos, que no tiene la mancha negra como enfermedad cuarentenaria, pero eso lo va a ver el sector. El limón de cualquier manera se va a terminar de cosechar y nuestra actividad industrial sigue con absoluta normalidad. Y en la provincia de Salta finalmente se acordaron los protocolos sanitarios para las empresas transportistas. En el desafío de encontrar el equilibrio entre producir, en este caso, que el transporte fluya y fluya más ágilmente y minimizar el riesgo de contagio, en esta oportunidad con la Cámara de Transportistas, con empresas más chicas de transporte, pues ya nos reunimos con otro sector de esta actividad, que son empresas de más volumen, resolviendo, en primer lugar, cómo garantizamos al resto de los salteños que no hay riesgo de contagio frente a hermanos nuestros que por su actividad recorren y cargan o descargan en otras zonas con distinto estatus sanitario. En esa dirección hay un compromiso de las empresas de ser protagonistas en el control y en la garantía de la trazabilidad y de la conducta no riesgosa de cada camionero, de cada responsable, de cada transportista. Hemos organizado un esquema de test PCR que nosotros debemos intentar lograr alguna estandarización de precios, porque comentan la diferencia de costos según los laboratorios, que también es un problema en el marco de la crisis. La alternativa de trabajar el horario de estadía, que por ahí en una provincia tan extensa no les alcanza para cargar y descargar, pero siempre en el entendimiento de que cuidarnos es lo principal y que juntos vamos a encontrar la solución. Y ahora nos metemos en el ámbito internacional y en Gran Bretaña prevén una larga recesión. Los números no fueron los que se esperaban en esta lenta recuperación del país. La recuperación económica del Reino Unido en mayo fue mucho más lenta de lo esperado, un hecho que ha frenado la esperanza de salir cuanto antes de lo que se prevé que será una de las recesiones más profundas de la nación en siglos. La Oficina Nacional de Estadística señala que la economía creció un 1,8% en mayo con respecto al mes anterior. A ello contribuyó el fin del confinamiento en ciertos casos y el fomento de la construcción y la actividad industrial. El sector de la venta al por menor también registró un impulso debido al descomunal incremento de transacciones realizadas a través de Internet. Hoy los índices económicos son un 24,5% más bajos que en el pasado mes de febrero, antes de que entrara en escena la llamada crisis del coronavirus. Las cifras no son buenas. Muchos economistas piensan que el desempleo podría duplicarse y alcanzar los 3 millones de desempleados este año, niveles vistos por última vez en la década de los 80. El gobierno ha pagado gran parte de los salarios de los trabajadores que no fueron despedidos, pero la situación ha desembocado en el despido de 9,4 millones de trabajadores, con un coste para el Ejecutivo cifrado en 27.400 millones de libras esterlinas. Buenas tardes, 15 minutos. Aquí estamos para contarles lo que está sucediendo en Argentina y en el mundo. Vamos a avanzar en un ratito nada más con este tema de las escuelas rurales que van a reabrir también según protocolos específicos en el interior del país. Pero ahora queremos contarles que el SENASA debió adecuarse para poder garantizar justamente los controles. En un ratito nada más. Vamos a hacer una breve pausa y ya estamos con todos ustedes. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación.
El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Volkswagen. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En momentos donde necesitamos crecer y potenciarnos, es cuando necesitamos una mano de confianza. En La Tijereta te acompañamos en cada paso con genética de calidad, estabilidad y confianza necesaria para hacer que tu campo sea mucho más rentable. Una mano de confianza cerca tuyo, siempre. La Tijereta, decisiones rentables. Contacta a tu red selecta. Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre cuáles son las proyecciones que hay sobre la Ciudad de Buenos Aires, sobre la provincia de Buenos Aires, pero también sobre otros distritos que van a abrir sus puertas de las aulas, ¿no? De las escuelas, para que los chicos puedan volver a las clases presenciales a partir de agosto. Esto lo dijo el ministro de Educación, Nicolás Trota, más temprano, pero vamos a ir precisamente a lo que está pasando con las escuelas rurales, donde hay casi 1 millón de chicos y chicas, de nenes y nenas que, concurren habitualmente, pero que por efectos de la pandemia la cosa tuvo que ser completamente diferente. Vamos a hablar con Victoria Sorraquín, que es investigadora especializada en educación. Victoria, gracias por atendernos en esta tarde. ¿Cómo te va? Hola, gracias a ustedes. Un placer. Bueno. Algún protocolo diferente seguramente habrá para las escuelas rurales. Contanos un poco cómo se ha venido trabajando esto. Sabemos que el trabajo que han tenido ustedes realmente ha sido con muchísimo esfuerzo y mucho más trabajo seguramente que en otros momentos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa dedicación para converger en esto? Sí, yo lo primero, ¿no?, es enaltecer a los docentes, lo que han hecho los maestros rurales y urbanos también, ¿no? Pero los rurales además utilizando metodología de todo tipo para llegar a sus alumnos, desde darle la bolsa con trabajos a un contratista hasta recorrer las tranqueras, acercarse lo más posible a las casas. La verdad que, como siempre, creo que eso te devuelve la esperanza, ¿no? Las ganas que tienen los maestros comprometidos de trabajar y transformar la vida de sus alumnos. Así que, primero que nada, eso. Después, Jujuy ha dado la delantera con esto de abrir, por de pronto, el primero abrió las escuelas hogar. Vos sabés que hay muchísimos chicos en Argentina que la escuela les queda muy lejos de la casa y que necesitan vivir en la escuela para no tener que transitar caminos que a veces son difíciles todos los días. Así que vi con muy ojos que Jujuy haya puesto tanto interés en que los chicos vuelvan a la escuela, porque lo que nosotros percibimos en las conversaciones con docentes y con alumnos es la soledad, hasta a veces la tristeza, la depresión
que están mostrando los alumnos. Y cuando vos pensás en esto, un alumno de escuela rural es un alumno que está muy solo. Normalmente vive en su casa, en un paraje donde hay pocos chicos. A veces él o ella es el único chico o adolescente en esa casa o en ese lugar. Entonces, la verdad que estar en la escuela es la oportunidad de estar con otros chicos. Y algo que es muy importante es, porque ayer justo escuché un comentario en algún noticiero de, bueno, los chicos quieren volver, pero no para aprender, quieren volver para estar con chicos. Y no es así. No se contrapone aprender con estar con otros. Vos aprendés mejor con otros. Vos si estás bien afectivamente, si estás bien emocionalmente, si tenés muchas ganas de ver a otros, también te abrís al aprendizaje. Vos aprendés con las reflexiones de otros. O sea, un profesor explica. Quizás vos la explicación de ese profesor la entendés en parte, pero si un amigo tuyo, un compañero, una compañera, escuchan y traducen eso a otro idioma y dicen, profesor, lo que usted quiso decir es, o lo que vos quisiste decir es tal y tal cosa, capaz que vos lo entendés mejor de ese compañero. Hay un ida y vuelta, digamos. Exactamente, y esto es, o sea, las investigaciones en neurociencia, las investigaciones en los avances que se han hecho en cuanto a cómo funciona el cerebro, cómo funcionamos los seres humanos para aprender, han demostrado esto. Entonces sería una vuelta atrás pensar que solamente somos cerebro listos para recibir el aprendizaje. Aprendemos con otros y esto es lo mejor que tiene la escuela, es esto. Entonces, totalmente, la sociabilización. Imagino que ustedes están muy emocionados, ¿no? Seguramente por toda esta vuelta a las clases. Es todo un desafío y seguramente, como decías, ¿no? El esfuerzo que han puesto los docentes en todo el país para tratar de hacerles llegar de alguna manera el material a los chicos para que por lo menos tengan algo para hacer en la casa, ¿no? Me imagino que están muy emocionados. Sí, obviamente a mí me sigue preocupando. Primero, me parece muy importante escuchar la voz de las escuelas, porque yo ahora no estoy en la gestión, pero lo que nos pasa a los que estamos o estuvimos en la gestión es que es difícil detrás de un escritorio pensar cosas interesantes para todos los parajes de una provincia, de un distrito, de un país. En cambio, si vos le das voz a las escuelas, a los directores, a los docentes, y les preguntás a ellos, incluso yo proponía, ¿por qué no reunimos a las familias, aunque sea una vez? O sea, vos pensás que si vos yo he visto las colas que se hacen en la ciudad de Buenos Aires para ir a supermercados que están, por ejemplo, adentro de un shopping, y la gente está haciendo cola ahí. O sea, hay un montón de gente que está haciendo cola en un lugar cerrado. Claro. Ahora, vos me vas a decir que no podemos, en un lugar abierto, como en el potrero de la escuela, en la escuela rural, en el patio, en la cancha, reunir a las familias un día con distanciamiento, con tapaboca, escucharlos, que los chicos se vean las caras, que las familias se vuelvan caras. Te digo que solo eso, vamos a ir a las vacaciones con, o sea, yo lo planteaba hace unas semanas, ¿no? Nos vamos a ir a las vacaciones con el ánimo más alto, que pensar, no los vi en estos 5 meses a mis amigos, ni a mis maestros, y ahora me voy a ir a las vacaciones, y la verdad que el que está solo, el que se siente alejado, de verdad que está triste. Y eso es lo peor que le podemos hacer al aprendizaje, además de que es lo peor que le podemos hacer a muchas cosas, ¿no? Victoria, te pregunto, ¿pudo haber sido distinto en el caso de las escuelas rurales esta cuarentena, digamos, haber permitido, por una cuestión de conformación, de cantidad, ¿no? De número de chicos y chicas en los colegios rurales, pudo haber sido distinto y pudieron haber estado, digamos, yendo a clases durante la cuarentena? Yo creo que es bastante simbólico que el agro, y el agro, vos sabés que y andando siempre por los caminos rurales y seguía andando por los caminos rurales, y la verdad es que desde el primer día, cuando la cuarentena estuvo tan cerrada,
de verdad que había momentos, por supuesto que mis hijos se ríen de mí porque dicen, ay mamá, pero yo de verdad que se me hacía nudo en la garganta, me emocionaba de ver las cosechadoras, los tractores, la gente a caballo, los camiones, o sea, ese motor del país generando alimentos en concito. La verdad, el rural, rápido, del barbijo, vos lo ves a los camiones haciendo cola, esperando cargar papa o esperando cargar una cosecha de lo que sea, y no es como antes que están todos los camioneros juntos comiéndose unos churrascos. No, todos, o bueno, su gran mayoría, está cuidando, no se baja del camión, tiene otro protocolo. Lo mismo, todos los trabajadores del agro los ves con un distanciamiento, con un protocolo. Así que creo que la verdad es que podríamos, por eso insisto con abrirlas ahora, podríamos haber hecho algún esquema de algunos encuentros, aunque sea semanales, quincenales, y a esas familias les hubiéramos hecho mucho bien. No es tarde, podemos hacerlo ahora, pero no nos demoremos más, no tratemos a todo el país igual, ni siquiera a toda la provincia igual. La provincia de Buenos Aires es muy variada. Entiendo que hay unos 60 distritos que ya están en fase 5, no quiero decir el número porque seguramente que me pierda de alguno y seguramente que alguno volvió a fase 3. Pero bueno, Victoria, ¿y qué resta por hacer en escuelas rurales? ¿Cuáles son los desafíos por delante, más allá de esto, por ejemplo, no? Sabemos que, bueno, ahora va a haber un protocolo en distintas escuelas dentro de estas provincias que van a abrir ahora. En la Ciudad de Buenos Aires, seguramente cuando se vuelva a las clases también va a ser distinto, va a haber protocolos específicos. Pero nos hemos podido arreglar, yo digo porque también doy clases en la escuela terciaria, digamos, ¿no? En institutos terciarios, pero lo cierto es que nos podemos arreglar a través de la comunicación electrónica, digo, a través de Zoom y demás. Por un tema de conectividad, bueno, en las escuelas rurales esto no fue posible, entre otras cosas, pobreza y demás. ¿Cuáles son los desafíos más allá de ese punto particular para las escuelas rurales? Sí, hay un dato muy interesante que lamentablemente no lo tenemos preciso, pero que en el mundo lo están empezando a dar, y es que los chicos no se conectaron con la escuela no por falta de conectividad, sino por falta de interés en lo que la escuela ofrecía. Y esto lo escuché en Canadá, lo escuché por supuesto que en Uruguay, lo escuché de distintos lugares del mundo, se está empezando a alzar esa voz. Entonces, lo mismo pasó en la ruralidad. ¿Y esto para mí de qué nos habla? Nos habla de que los chicos no van a la escuela para recibir contenidos. Los contenidos los podrían seguir recibiendo por WhatsApp, a través de, sí, con distintas formas de conectividad o con los cuadernillos de la forma que sea. Pero lo que realmente potencia la escuela y potencia el conocimiento es el encuentro humano. Entonces, ¿qué resta por hacer? Resta por hacer que todos los docentes nos pongamos en otro rol. Nos pongamos en el rol de generemos verdaderos proyectos que conmuevan a los alumnos, generemos momentos donde la emoción sea importante, donde el afecto sea importante, para que ese aprendizaje se potencie. Si no logramos generar eso, los vamos a dejar afuera de esta revolución del conocimiento. Y es a través de eso que la escuela va a empezar a cambiar. Lo acabo de escuchar a Francesco Tonucci, este pedagogo italiano, que también habló con Trota, habló con los ministerios, estuvo en muchas charlas de capacitación docente, y él dice: dejemos atrás el aula y convirtamos las aulas en talleres. Entonces yo te digo, totalmente. Las escuelas rurales y agrarias ya son así. No necesitamos transformarlas, ya son así. Solamente necesitamos empujarlos un poquito más para que se animen un poquito más a que toda la vida de esa escuela se parezca al taller y no al aula. ¿Qué mensaje le darías a los docentes rurales? Sí. ¿Perdóname? ¿Qué mensaje le daría finalmente a los docentes rurales? Anímense, sigan con esa voluntad de acercarse a las familias.
los docentes rurales son expertos en trabajar con la familia. Nunca pensaron que tenían un alumno que no tenía familia, porque trabajan con la familia. Y eso ha sido uno de los grandes aprendizajes de esta cuarentena. Profundicen eso, no piensen que porque no tienen acceso a la tecnología se están quedando afuera, porque hay otros caminos, aunque por supuesto tenemos que luchar por conectividad en todos los hogares del país, cerca, lejos, alto, medio, bajo. Todos tienen que tener conectividad, como hace 100 y pico de años todo el mundo pudo acceder a la luz, a pesar de que hoy todavía hay parajes en Argentina que no tienen luz eléctrica. Bueno, hoy es luz y conectividad, no podemos no tenerlo. Pero que de todas maneras la escuela va más allá de la conectividad. La escuela tiene un rol tan impresionante que te digo, si la escuela se concentró en contenido, los chicos quisieron conectar. Mira, hay muchas anécdotas que los docentes van a contar después de esta cuarentena, de cómo tuvieron a sus alumnos con la fotito, solo con el se daban cuenta que el alumno no estaba ahí. Claro. Antes les pasaba lo mismo en el aula, el chico con cara de nada, durmiendo y viajando con la cabeza. Ahora les pasó a través del Zoom o a través del Meet o a través de cualquier plataforma que se usa. Lo que importa es qué va a tener la escuela para realmente conmover a ese alumno de hoy. Si no lo conmovemos, lo perdemos. Victoria, muchísimas gracias por toda esta información. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bueno, muy bien, ahí estaba Victoria Sorraquín, investigadora especializada en educación, contándonos un poco cómo está el panorama sobre escuelas rurales. Hacemos una breve pausa, unos segundos, y volvemos, que tenemos mucha más información. Ahí nos está esperando Néstor Sestari de CAFMA, así que ya en un minuto hablamos con él. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Volkswagen. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En momentos donde necesitamos crecer y potenciarnos, es cuando necesitamos una mano de confianza. En La Tijereta te acompañamos en cada paso con genética de calidad, estabilidad y confianza necesaria para hacer que tu campo sea mucho más rentable. Una mano de confianza cerca tuyo, siempre. La Tijereta, decisiones rentables. Contactá a tu red selecta
18:36 minutos. Estamos en vivo con Néstor Sestari, presidente de CAFMA, que nos acompaña en esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, estábamos charlando un poquito fuera de cámara. Avanzando sobre estos temas muy importantes a partir de un relevamiento con números interesantes, quizás de cantidad, ¿no? De gente que está trabajando, que le ha puesto el hombro durante todo este año, durante la pandemia, al trabajo, a la maquinaria, y también con muchas sorpresas. Hemos estado haciendo un relevamiento nosotros también con varios representantes de estas entidades y de las fábricas, y muy sorprendidos por la buena venta que ha habido este año. Contanos tu apreciación. Mira, tuvimos realmente una venta inesperada. O sea, lo que pasa es que estábamos midiendo muy para abajo, ¿viste? Cuando vos vas con la vara muy baja, porque la situación estaba de esa manera. O sea, teníamos un principio de una retención, teníamos un crédito que recién aparecía después de 2 años, una exposición que nos costó mucho llevar adelante el costo del participar, y resulta de que no se cortó. Entonces se cortaron los créditos, perdimos el último día de la exposición, ya veníamos con épocas duras, muy duras, y dijimos, bueno, vamos a tener un año bravísimo. Bueno, fue todo lo contrario, ¿no? O sea, el trabajo se mantuvo parejo, y a medida que iban llegando las otras estaciones de maquinaria, iban vendiendo, y bueno, logramos tener algo estable. Estábamos muy para atrás y esto se dio que íbamos para adelante. Vos sabés que hasta algunos, Néstor, me han dicho, mira, podríamos haber vendido incluso más de lo que estamos vendiendo, pero no sabemos si vamos a tener los insumos para el año que viene. Si no, estaríamos vendiendo para el año que viene también. Claro, ese fue otro tema. No te olvides de que nosotros como industria esencial nos permitieron abrir, pero había muchos proveedores que no los consideraban como esenciales y no los dejaban abrir. Y entonces hubo falta de insumos. Hoy hay falta de insumos. Por ejemplo, hoy tenemos problemas con los neumáticos, que las maquinarias llevan neumáticos, y bueno, están el tema neumáticos, bueno, según tengo entendido, YPF, hay cosas que están faltando para la producción nacional, y los neumáticos importados están con problemas para el ingreso. Entonces, bueno, estamos teniendo problemas en la entrega de máquinas por la falta de neumáticos. Estamos gestionando, y bueno, espero que esto se vaya solucionando, pero además hay proveedores que estuvieron cerrados mucho tiempo, se están poniendo al día. Bueno, hay expectativas, hay buenas expectativas. Yo creo que acá lo que falta fundamentalmente es el crédito. Cuando el crédito empiece a fluir y el productor empiece a tener crédito, creo que nos va a dar la tranquilidad de decir, bueno, vamos a tener un tiempo medianamente importante con trabajo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ha sido producir, Néstor, con la pandemia? ¿Se han aceptado, se han acatado, se ha trabajado bien con los protocolos? Mira, nosotros tuvimos, desde CAFMA se hizo un grupo, trabajó mucho en esto. Hicimos un protocolo tomando los protocolos de grandes empresas de la provincia, de las 3 provincias de Córdoba, de Santa Fe y de Buenos Aires, con eso hicimos un protocolo acorde a las empresas de maquinaria agrícola, o sea, un protocolo terrenal exigente, muy exigente, pero que lo pudiéramos llevar a cabo. De nada servía tener un protocolo para colgarlo en un cuadrito, para mostrarle a una autoridad o a un inspector, no cumplirlo, ¿no? Porque hay gente que puede tener protocolos muy, muy estrictos, y hay empresas que no te da el target para determinados protocolos, pero con cuidados en los ingresos, en los egresos de mercadería cuando vos entregás o cuando recibís, tener cuidado con la gente, el distanciamiento, la desinfección, la utilización de los elementos de seguridad. Bueno, hay un montón de cosas que se fueron llevando a cabo y bueno, llevamos más de 100 días y en la industria de la maquinaria agrícola, toco madera, tengo gente contagiada y no es que no, lo vamos a tener,
Y esto es bueno que lo sepan las autoridades también, ¿no? O sea, esto creo que nos preparamos para vivir en la pandemia. Nos protegemos con barbijo, con máscaras, tenemos todas las medidas de seguridad, habidas y por haber, de las que vamos adquiriendo. Si se llega a infectar a alguien, vamos a tener que tener un protocolo para cómo seguir adelante con esto, ¿no? Porque con cerrar y cerrar no solucionas nada. O sea, hay que ver qué se le busca y cómo le damos... ¿Cómo se aborda la situación? Uno habla, o pareciera que uno habla en el pasado, ¿no? Cómo han acatado, cómo se ha trabajado con los protocolos, pero esto todavía continúa. ¿Cómo ves vos este desenlace de a poco, ¿no? Bueno, la cuarentena ahora más estricta en el AMBA termina el 17, vamos a otra fase, pero digo, en el resto del país, ¿cómo ves vos este camino hacia fin de año y hacia la flexibilización, digamos, a nivel nacional? Mira, espero que la gente realmente, sobre todo en el AMBA, tenga la posibilidad de trabajar. Porque uno ha venido trabajando durante este tiempo, es muy duro mantenerse durante tanto tiempo sin trabajo, familias, gente, estructura, así que Dios quiera que se vaya flexibilizando y se vaya solucionando este problema. En el interior creo que si no tenemos problemas del tema de contaminación, de contagio, de que caiga gente de afuera, pues es todo, yo creo que es todo dejadez. O sea, se va un tipo al norte, se va un tipo a determinados lugares, llega y hace un desastre en cada localidad. Eso es lo que pasa. O sea, está visto que en las empresas la gente no se ha contagiado, se ha contagiado afuera, y ha traído a veces a los lugares de trabajo esto, que espero que, ya te digo, que se vaya disminuyendo y se vaya controlando. Y bueno, y esperemos que la ciencia nos ayude y nos dé la tranquilidad de que salga una vacuna para salir de este mal, ¿no? Totalmente. Néstor, finalmente te pregunto, ¿por qué crees que se han vendido una cantidad de máquinas, digamos, interesante, ¿no? Como han venido reproduciendo varios de los representantes de las empresas. Muchos coinciden quizás en esto de que la máquina es una inversión. Bueno, yo creo que la máquina es una inversión, la máquina es un medio de vida, la máquina es una herramienta que viene postergada. No te olvides que nosotros... hacía 2 años, desde marzo 2018, que no había créditos para el agro. Pasaron 2 años, tuvimos esa falta. Hacémelos callar un poco. Tuvimos esa falta. No, quieren participar, les hacemos la entrevista también. Sí, y claro. Y bueno, y en este momento la gente cuando cosechó y ve que por ahí no puede invertir en otra cosa, por ahí va invirtiendo en maquinarias. Tenemos un dólar al cual no se puede acceder, en inversiones no se pueden acceder. Yo creo que las máquinas de gran porte son las que están sufriendo más porque son donde más crédito requiere. Las máquinas de porte más chico, el productor ha ido equipándose. Hace mucho tiempo que no se equipaba, las máquinas grandes también fueron trayendo necesidad de que los que acompañan esas máquinas se vayan actualizando y bueno. Es a dólar oficial, ¿no? Las máquinas. Es a dólar oficial las máquinas. Claro, lo que se compra es a dólar oficial. Claro. Sí, de todas maneras estamos hablando de montos de 600, 700, 800 mil dólares en máquinas grandes, que entonces la gente ahí requiere del crédito, ¿viste? Es una cosa que no pasa con máquinas de menor porte. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo a lo mismo, discúlpame. Sí. Yo creo que si se reanuda el crédito, porque vamos a necesitarlo para que esto vuelva a ponerse en marcha completo, va a ser de gran ayuda y nos va a hacer falta a todos, ¿no?
Un gran abrazo, muchísimas gracias, Néstor. Gracias a vos, Leandro, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Néstor Sestari, entonces contándonos un poco el panorama sobre las máquinas agrícolas, los distintos insumos que obviamente necesita la gente de campo para llevar adelante la producción. Bueno, nos vamos a hacer una breve pausa, y ya estamos con la última parte de con Sergio. Está Sergio Darco, ¿no? Que tiene más noticias. Bueno, ahí está entonces. Seguimos con más información y nos vamos a ir hacia la Patagonia, más precisamente en la provincia de Santa Cruz, porque allí acordaron ampliar el parque provincial Cueva de las Manos. Es un largo proceso, pero que culmina de la mejor manera, como dijo la gobernadora, un trabajo interdisciplinario. Esto es lo bueno de que, por lo menos en lo que compete a las áreas de la provincia vinculadas con el plan de gestión de Cueva de las Manos, trabajamos con cultura, con turismo, con ambiente, con la Municipalidad de Los Antiguos, la Municipalidad de Perito, también la Municipalidad de Los Antiguos ha participado, porque el plan quiere que todas las municipalidades vinculadas al Parque Provincial Cueva de las Manos tengan esa posibilidad. La gente de Perito Moreno fue anfitrión de la mayoría de los talleres que hicimos. Esto es un trabajo muy participativo, llevó casi un año, se contrató a una gente que hizo de consultoría, pero el trabajo lo hizo la gente, y fuimos a casi todas esas reuniones y hoy tenemos este producto. Este producto en muy breve plazo ordenó toda una situación. La situación se ordena desde la decisión de Flora y Fauna, mejor dicho, desde la creación del Parque Provincial a través de una ley de nuestros diputados. Hay que reconocer el trabajo del diputado Flores, de Perito Moreno en su momento y otros. Se ordena porque la Fundación Flora y Fauna, que es dominiaria de la tierra, decidió donar estas 550 hectáreas y se completa con este plan de gestión. El plan de gestión es un trabajo, como dije, de mucha discusión y consenso, pero que por los próximos 4 años da la posibilidad de hacer todo lo que haya que hacer para el buen desarrollo del Parque Cueva de las Manos, pero también deja abierta la posibilidad, como todo es dinámico, que al final de esos 4 años también se pueda hacer una revisión con la experiencia acumulada de esos 4 años. Y en la provincia de Corrientes, el Instituto Nacional de la Yerba Mate acompaña a los pequeños productores con un programa que se llama Renovación de Yerbatales. Con la cosecha de gajos maduros está teniendo un resultado que él mismo me dice y me consta que bueno, que es óptimo, ¿no? Ahora va por el carrito y los carritos y el guinche. Son todos programas que están a disposición de todos los productores, ¿no es cierto? O sea, acá tenemos que ver que el instituto está trabajando y va a seguir trabajando para el pequeño productor y en definitiva para todos los productores, ¿no? Nosotros dentro de la asociación, también perteneciente a la asociación Chimiray, estamos fomentando y siempre fomentamos esta cosa. O sea, se habla mucho del arraigo, pero si al pequeño productor y al que se inician en la actividad, él vino a instalarse acá en la chacra con su familia, siendo a los 2 años de estar casado. Así que hoy está con una familia formada, tiene dos hijos, un hijo y una hija, la esposa, y bueno, están, yo creo que nosotros desde el instituto lo que estamos haciendo es fomentar esto y tenemos que seguir en este camino, creo que es el camino correcto. Nos metemos rápidamente en el ámbito internacional y la Organización Mundial de la Salud alertó por el crecimiento de los casos de COVID-19. Afirmó que esto se debe también por el mal manejo que han tenido algunos países con la pandemia. La pandemia puede ir a peor si los gobiernos de países afectados no se toman en serio la lucha contra el coronavirus. Así lo señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que demasiados países están yendo en la dirección equivocada. The virus remains public enemy number 1, but the actions of many governments and people do not reflect of this. The only aim of the virus is to find people to infect. Mixed messages from leaders are undermining the most critical ingredient of any response.
trust. Tedros hizo esta advertencia tras anunciar que en las últimas 24 horas se ha vuelto a batir el récord de casos diarios con más de 230.000, casi la mitad de ellos en solo 2 países. Se trata de Estados Unidos, donde en el último día se han registrado más de 60.000 nuevos casos, y Brasil, donde se reportaron unos 45.000 nuevos contagios. El experto etíope subrayó que el epicentro de la pandemia se concentra actualmente en América, donde se registran más de la mitad de los casos del planeta y que muchos de sus países se encuentran en momentos de fase de transmisión intensa del coronavirus, al igual que otros en África y en el sur de Asia. Pasamos a otro tema. El diputado nacional Ricardo Burjaile, que ha estado varias veces aquí en nuestro programa charlando con nosotros, en esta oportunidad habló con Debate Parlamentario con nuestro compañero Horacio Esteban y le contó todos estos detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Debate Parlamentario. Esta forma y manera de ver las cuestiones legislativas, que por supuesto es un año particular con sesiones virtuales, no terminan de convencer, pero que de todas maneras en este marco de la pandemia pareciera ser algunas de las cuestiones centrales hoy que pasan por la cuestión legislativa, también pasan por la sociedad argentina. Está Ricardo Burjaile con nosotros, el diputado nacional, un hombre de la Unión Cívica Radical, del bloque Cambiemos, fue ministro de Agricultura de la Nación. Ricardo, buen día, ¿cómo va? Horacio, buen día, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? El gusto es mío. Bueno, comencemos un poquito con los temas que por supuesto hoy son de actualidad, como es el tema de lo que hoy se conoce como el vandalismo rural, algo que ya es más archiconocido que la ruda macho, ¿no? Nosotros en el campo, viste que mutan las épocas de los delitos, ¿no? En una época era el delito abigeato, que tenía otra finalidad, era hacerse de plata, ¿no? Mala vida, era hacerse de plata, alguno que le gustaba disfrutar de lo ajeno y te robaba un animal para comer, otro para vender, otro para hacerse rico, robando el ganado. Pero esto mutó, y de un tiempo a esta parte lo que noto es que ese vandalismo rural, porque es distinta la figura de la que estamos hablando una de otra, uno era el robo, el hurto, y en este caso es vandalismo específicamente, porque la finalidad es hacer daño, ni siquiera es enriquecerse, es dañar. Y estoy absolutamente convencido que ese daño, o esa intención de dañar, no tiene otra motivación más que lo ideológico. Yo creo que en esto la política es responsable, y si la política es responsable, la política tiene que solucionarlo. En la sociedad se abrió una grieta enorme, que no empezó con la 125, empezó un poco más atrás, nada más que con la 125 se profundizó, que fue con el famoso cierre de exportaciones de carne, ¿no? Allá por el año 2005, 2006, al principio del 2006. Ahí empezaron mal la relación del campo con el gobierno kirchnerista, se profundizaron después con Moreno y su accionar. Bueno, terminó en la 125, pero nunca se saldó ese día. Yo creo que lo que está pasando hoy, después del proyecto de Vicentín, que el proyecto de Vicentín es una decisión política del gobierno sin ningún fundamento ni económico, ni comercial, ni impositivo, ni de tipo de cambio, absolutamente nada, es ideológico, es que la intolerancia política ha hecho que algunos crean que disentir, como disiente el campo respecto al gobierno en este proyecto, reedita la 125. Los que estén convencidos de eso de un lado y de otro están equivocados. La 125 es una historia mucho más profunda que lo que se ve, y esto creo que es otra cosa, absolutamente distinta. Entonces, ese vandalismo rural que hay hoy es ideológico. Es la intolerancia reflejada
en el enemigo, entre comillas, que es el productor agropecuario, el oligarca, el avaro, el que quiere desestabilizar, el que quiere la devaluación, porque eso se vende y eso es lo que algunos compran. Yo hablaba días pasados con Carlos Gareto y él me decía que la diferencia entre la 125 y hoy es que en aquel momento la lucha era por la renta, por ese intento de apropiación de lo producido por el campo en manos del Estado, y que hoy era la institucionalidad. Yo creo que la 125 empezó siendo por la renta. Terminó siendo por una forma distinta de hacer política. Porque por la renta, cuando hicimos el acto en la capital federal, o en Rosario, o como la gente festejó el voto no positivo de Cobos, no tenía nada que ver en la capital federal. Digo, la conmoción que había en la capital federal no era por la renta, era porque había una forma brutal de hacer política, de atropellar. Digo, creo que empezó siendo así y terminó siendo una discusión de cómo querían los argentinos hacer política. Tal es así que el gobierno pierde la elección siguiente, en el 2009, porque siguió con su política de confrontación, y cuando bajó esa política de confrontación la expresidente, en el 2011 ganó la elección cómodamente, pero vino en 2010. Entonces, la sociedad está harta de confrontación, harta. La sociedad quiere soluciones a sus problemas, a la inseguridad, a la economía, al trabajo, a la pandemia. Entonces, yo creo que hoy lo que se está discutiendo desde mi punto de vista es mucho más profundo que la 125. No va a tener el mismo impacto seguramente, pero es mucho más profundo. Es por un lado la institucionalidad, pero por otro la concepción de país que queremos. ¿Queremos ser un país capitalista o un país anticapitalista? ¿Queremos inversiones privadas? ¿Qué rol tiene la inversión privada o no? ¿Queremos inversiones extranjeras en el país o no? Entonces, yo creo que esa es la discusión que hay hoy. ¿Qué va a pasar después de Vicentín, digamos? ¿Sancor? ¿Algún frigorífico? ¿Algún molino? Porque ya una vez que vos declarás una empresa de utilidad pública, bueno, no estás declarando un terreno, un lote, un campo de utilidad pública, estás declarando una empresa con todo el intangible que tiene, ¿no? Entonces estamos todos, mañana te pueden declarar, no sé, me imagino, cualquier empresa de utilidad pública. Hoy, como sabemos, la empresa de Galperín vale $50.000 millones, bueno, puede ser de utilidad pública, tranquilamente. Entonces expropiamos esa empresa. Creo que es para la Argentina, Vicentín, no como empresa, olvidémonos del nombre, es un antes y un después en lo que es inversión. Ahora ahí con el tema Vicentín hay un poco de claros oscuros, ¿no? Porque hay una especie de contradicción. Porque el gobierno dice, se está defendiendo una empresa donde se cometieron muchas irregularidades, donde en estos últimos días, antes del fin de semana, el fiscal estaba pidiendo la investigación por el supuesto irregularidad entre la empresa, entre el Banco Nación, los funcionarios. Y por el otro lado está el tema de que seguramente el gobierno avanzó sobre Vicentín con el tema de la expropiación, pero me parece que está dando marcha atrás, porque vio esto, ¿no? Que no... El primer punto es, si en cada empresa que hay irregularidades la vamos a estatizar, o denuncie, vamos por parte, denuncie irregularidades, que se tiene que dirimir en el ámbito de la justicia. Porque yo mañana voy, denuncio irregularidades en Sancor y la estatizo. En la Serenísimo, la estatizo. Cualquiera de todas las empresas, yo creo que es ámbito del sector privado, Horacio. Digo, estamos en un grado de locura que cuando un privado dice que otro privado
cometió delito, por más que le deba al Banco Nación, ¿sí? Esto es sujeto de derecho privado. No estamos hablando que el Estado se mete y te dice yo te estatizo porque Horacio te estafó y no te pagó. Yo creo que es muy pobre el argumento. A mí me desilusionó el presidente Horacio. Pero sinceramente, lo tengo que decir, yo tenía, qué sé yo, la necesidad de confiar en el presidente. Como todos los argentinos, porque yo estoy en la política, pero la vida política es efímera, tengo otras cosas mucho más importantes que un cargo fuera. Vivir tranquilo, terminar el mandato y volver a trabajar al campo. Entonces yo necesito que la Argentina esté bien. Pero la verdad que el presidente me desilusionó, porque una semana antes había salido a contestar a un proyecto duro como... Fíjate que lo de Vallejos era pedirle acciones a las empresas que le daban el ATP. El presidente dijo que esas ideas locas no eran recibidas. Se reúne con los empresarios en Olivos y dice yo soy capitalista. Y después sale con un concepto de expropiación tirado de los pelos, ¿no? Hablando de soberanía alimentaria, después hablaron de liquidación de divisas y después ya meten que es una empresa que está sospechada. ¿Qué deberíamos hacer con las empresas de algunos amigos del poder que están claramente que se quedaron con plata del Estado? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué hubiesen opinado si el gobierno de Macri se quedaba, estatizaba algún canal? Una locura. Yo no lo hubiera acompañado, claro. Yo creo que la diferencia entre nosotros y el gobierno actual es que nosotros no, por lo menos en mi caso, yo no voy a ir contra mi forma de pensar. Y creo que lo otro es el vandalismo estatal. ¿Sí? Ahora, Ricardo, de todas maneras, vos decís, estoy decepcionado del presidente. Hay mucha gente que se decepcionó del gobierno anterior, pensó que ahí había una oportunidad de cambio y realmente se decepcionó muy duro, se pegó la cabeza contra el piso. Sí, y tiene razón. Tiene razón. La gente esperaba más de nosotros. Quizás tenga que haber una fuerte autocrítica. Todos tenemos que tenerla para ello. ¿Sí? Solamente quiero decir, una cosa es gobernar con una oposición como es la nuestra, y otra cosa es gobernar con una oposición como es el peronismo. Son dos cosas distintas. A nosotros arman redes de comunicación por un parte de prensa que no les gustó, pero ellos hablaban del club del helicóptero. La 9 de julio, ¿vos creés que, por ejemplo, esta situación el gobierno de Macri no le hubiesen prendido fuego a la avenida, a la ciudad? ¿Cómo creés que hubiese sido? Entonces, en la Argentina tenemos que aprender. Te voy a decir más. En la primera reunión de la Cámara de Diputados de la labor parlamentaria, lo que dijeron, y no voy a hacer nombre, está claro quién es, el Frente de Todos, o el Frente Parlamentario en ese momento, no va a dar nunca quórum para tratar ninguna ley. ¿Qué pasaría si nosotros decimos eso? Es decir, nos hacemos cargo de, o yo por lo menos, yo, no sé si los demás, yo creo que algunos tienen que poner la mano en el pecho y reconocer, ¿no? Porque muchos hemos hecho las cosas a nuestro criterio bien, otros más o menos, otros mal, pero acá lo que importa es el conjunto. La sociedad nos percibió eso. Yo le pido a la sociedad que mire cuál es la actitud de una oposición ideológica. Que mire, ¿sí? No, de todas maneras no ha habido de parte de Cambiemos un reconocimiento explícito a que las cosas no se terminaron haciendo bien, o sea, no ha habido una especie de mea culpa. Pero yo creo que esa discusión es para adentro.
porque la sociedad, el examen lo tomó la sociedad. ¿Qué le vas a decir a la sociedad? Nosotros hicimos las cosas bien, la sociedad opinó que no, que es el juez. Y por eso perdimos la elección. Más claro, imposible. Ahora, para adentro tenés que mirar y decir, yo no conozco a nadie, ningún técnico de fútbol que salga y diga, no, igual se lo comió el arquero, el 5 marcó mal y... ¿no? Esas cosas las tenés que hablar para adentro. Tenés que decir, jugamos mal, nos ganó el rival. Chau, se terminó. Ahora tenés que aprender de eso. Yo nunca escuché tampoco de los otros espacios que digan, hicimos mal esto, hicimos mal lo otro. A nosotros nos piden todo, y nosotros lo hacemos. Y está bien que lo hagamos, porque yo soy consciente de que lo tenemos que hacer. Todos tenemos que tener autocrítica. Pero creo que hay una sociedad más permisiva con uno que con otro. Obviamente, yo creo que se le prometió mucho y se terminó en las antípodas de esa promesa, ¿no? Del hambre cero a lo que terminamos. Ahora, ¿cómo suponés que va a seguir este gobierno? La verdad que tengo que ser sincero, así como te digo que me desilusionó al presidente, me gustaría que le vaya bien al presidente. Yo quiero que le vaya bien porque somos 45 millones. Y como nadie se va a salvar individualmente en este país, nadie. Entonces yo quiero que le vaya bien al presidente. Mi desilusión es que yo pensé que él era un hombre de diálogo. Lo digo en serio. Pero cuando veo cómo trata a algunos periodistas, me doy cuenta que tiene intolerancia, ¿no? Entonces, cuando veo cómo hay violencia y que el presidente no calma esa violencia, sino que se prende en esa violencia, creo que estamos en el mal camino político. Y si estamos en el mal camino político, el camino económico que nos toca es horrible, difícil. Tenemos la peor caída del Producto Bruto de la historia en la Argentina. Le tocó esta pandemia y tomó las medidas que tomó. Algunos pensamos que quizás se podrían amortiguar algunas decisiones, pero no es motivo de esto. Lo concreto es que, porque en definitiva no quisiera estar en ese lugar porque es muy complicado desde lo político, desde lo económico. La verdad que tiene una decisión difícil el presidente, discrepo en algunas medidas que toma, pero de todas maneras desde la oposición lo hemos acompañado, eso no se puede decir que no. Acompañamos aún con críticas. Ahora, ¿qué es lo que viene? Viene una Argentina con una caída de Producto Bruto feroz. Ojalá se cierre la deuda con los bonistas, pero con eso no resolvimos la situación, Horacio, porque Argentina tiene un déficit fiscal enorme, y para solucionar ese déficit fiscal enorme, lo que necesitamos es o financiamiento, o bajar el gasto, o subir el ingreso. ¿Vos creés que vamos a tener financiamiento hoy externo? Ninguno. ¿Creés que es posible subir los impuestos? Casi imposible. El gasto, bueno, lo están bajando a costa de bajarle los salarios, los saberes jubilatorios a los más vulnerables, que son el Estado. Pero lo aumentan por otro lado y desincentivan, y hoy no toman medidas contra miles, cientos de miles de pymes que van a cerrar. Entonces creo que el escenario que viene desde lo político, como está conduciendo el presidente, es cada vez más complicado ante un escenario económico que no se presenta para nada fácil. Ricardo, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Dale. Bueno, hasta aquí entonces llegamos con esta edición de Chacra TV Noticias. Gracias, Horacio, y por supuesto al diputado Burjail. Nos pasamos un poquito, pedimos disculpas, nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde como siempre. Gracias.